Muy buenas, soy Alejandro, soy fisioterapeuta y estoy especializado en las nuevas tecnologías para rehabilitación. En este vídeo vamos a exponer grandes avances acerca de las nuevas tecnologías para la rehabilitación en población geriátrica pues bueno, el propósito de este vídeo es básicamente dar a conocer, explicar un poco los pormenores de los dispositivos y cabe especial mención que cada uno de los dispositivos pues tienen otro vídeo dedicado a su explicación pues si se tiene algún tipo de interés específico en algún dispositivo concreto, pues que no os quepa duda en poder contactar con nosotros y os lo compartimos o os facilitamos información sin ningún problema. Bueno, me gustaría proponer un pequeño marco teórico previo a la presentación de diferentes dispositivos y es un escenario que nosotros nos encontramos frecuentemente, ¿no? En este tipo de población o más bien un problema que requiere una solución que ya se está intentando solucionar, pero bueno, que todavía sigue siendo un problema y se sigue trabajando en ello, ¿no? Uno de las patologías que son más prevalentes en esta población geriátrica pues es el Alzheimer. Sabemos que el Alzheimer pues cursa con un detrimento de funciones físicas así como cognitivas bueno, todo eso conduce hacia peor calidad de vida, mayor riesgo de caídas bueno, pues una serie de sucesos como son los que aparecen aquí. Sabemos que el tratamiento farmacológico a día de hoy pues aporta unos efectos limitados bueno, y además ya hay suficientes personas con Alzheimer como para poder decir que supone un alto coste en el sistema sanitario el poder asumir y poder tratar y poder abarcarlo, ¿no? Y bueno, pues dada esta inquietud, pues se ha estudiado qué es lo que sucede, ¿no? Cómo se puede tratar a partir de soluciones no farmacológicas también, ¿no? A partir de ese momento, pues se valoran tratamientos basados en ejercicio, ¿no? Y con la hipótesis de que pues el ejercicio, al saber que puede generar cambios neuroplásticos adaptativos y ya generar adaptaciones en la cognición también, pues puede dar efectos positivos en esos estadios de demencia. Y bueno, no es un estudio, como veis, sino varios estudios, ¿vale? Los que, si queréis que os dé acceso a estos estudios, os los puedo compartir. La mayoría son de acceso abierto, ¿vale? Pero si queréis echarle un vistazo más detenido, yo lo que quería con este era comunicar eso, que no es que se haya publicado un estudio, sino que ya hay bastante evidencia que gira en torno al ejercicio en el tratamiento de pacientes con Alzheimer. Bueno, me he quedado con este en concreto porque para mí es un estudio bastante completo de 2016. Y bueno, es bastante completo porque recoge una muestra bastante amplia, ¿no? Es un ensayo clínico con 200 pacientes de entre 50 y 89 años diagnosticados de Alzheimer según ese criterio diagnóstico, ¿vale? En el grupo de intervención se les propuso una hora de ejercicio aeróbico, 3 sesiones por semana, 16 semanas de tratamiento y en el grupo control pues no se trató con ejercicio, recibieron su atención cotidiana. En relación con la intervención, pues primero se les propuso una adaptación al ejercicio, un entrenamiento específico de fuerza en miembros inferiores, ¿vale? Como vemos aquí con ciclo ergómetro, cinta y elíptica, ¿vale? Ejercicio cardiovascular también. Pues bueno, eso fue a lo largo de esas primeras 4 y 12 semanas. Las variables que se midieron en este estudio fueron variables relativas al consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Viéndose que efectivamente se encuentra un cambio positivo en esa variable, lo mismo en el time up and go, el sit to stand el 400 meters walking test. Todas estas variables resultaron que ejercieron cambios positivos en el tratamiento, en el grupo de tratamiento, en aquellos que se llevó a cabo ejercicios
Y una de las variables más interesantes, ¿no? Porque no solo son adaptaciones físicas las que se buscan, sino a nivel cognitivo, es combinar esa prueba de 10 minutes walking test, ¿vale? La prueba de caminata de 10 minutos con una tarea cognitiva, ¿no? Esa tarea consistía en principio en decir del 50 para abajo, restando de uno en uno, y ir diciendo los meses para atrás también. ¿Vale? Una doble tarea. Bueno, además de eso, pues también se registraron variables de autoinforme, como son las de autoeficacia al ejercicio y test cognitivos al margen de esa doble tarea que comentábamos, ¿vale? De rapidez mental y de síntomas neuropsiquiátricos. Como conclusión, además de aumentar la autoeficacia del ejercicio y esas aptitudes físicas, pues todas las variables se resolvieron bastante bien a lo largo de esas semanas de tratamiento y hubo un cambio en el rendimiento de doble tarea, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí nosotros sabemos, ¿no? Que el ejercicio físico es algo necesario, sino que además es algo que genera cambios positivos adaptativos en este tipo de pacientes y se plantea otro reto, ¿no? Que es, bueno, ¿y cómo podemos acceder a estos pacientes de una forma que se adhieran al tratamiento y conseguir pues que lleven a cabo sus ejercicios, que, que, bueno, que pongan también mucho de su parte más allá de 12 semanas, sino que lo mantengan en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues entran las nuevas tecnologías, ¿no? Antes de entrar en todos los dispositivos que pueden aportar una solución a eso, voy a hablar de otra patología, que este es el denominador común de toda la población de tercera edad, que es la sarcopenia y la hienapenia. Sabemos que es una patología, un síndrome realmente relacionado con la edad, que cursa con pérdida de fuerza, así como de masa muscular. ¿Vale? Bueno, pues muchas veces pues ocasiona esa pérdida de calidad de vida, esa limitación funcional, caídas y se combate con ejercicio, ¿vale? Las causas de la sarcopenia. Pues bueno, depende del paciente. En general, casi todo es por desuso, ¿no? Sí que es verdad que hay pacientes pues, que se hospitalizan, ya sea por una cirugía, por un problema de salud y en consecuencia pues caen en una espiral de sedentarismo, ¿no? Para estos pacientes hay que utilizar recursos seguros y hay que intentar reducir lo antes posible ese impacto sobre la inactividad, intentando fomentar esa adhesión al ejercicio, entrando dentro de las limitaciones, ¿no? Porque si tienen contraindicaciones médicas para hacer determinados tipos de ejercicios o de esfuerzos, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero la gran mayoría son inactividades no forzadas, de falta de adhesión al ejercicio, directamente porque a lo largo de su vida pues no han hecho ejercicio pues lo mismo, entramos en una espiral de sedentarismo. A partir de ahí, pues también hay que intentar gamificar, hay que intentar convertir los ejercicios en juegos y hay que intentar dar acceso a esos pacientes de una forma adaptada al ejercicio. Y bueno, pues entramos otra vez con eso, ¿no? ¿Qué mejor forma que las nuevas tecnologías para rehabilitación? Voy a introducir algunos dispositivos de los cuales ya se ha desarrollado un vídeo un poco más exhaustivo explicando cómo funcionan, por lo que os invito que si os interesa alguna en concreto, pues que nos contactéis y que os compartimos el vídeo o os pasamos información, lo que os convenga más. El UNOVA es un dispositivo que está diseñado para este tipo de población. También puede abarcar otro tipo de población, como puede ser la población deportiva o la población desde la esfera de la traumatología en la rehabilitación.
pero la población geriátrica es una población diana para estos pacientes porque podemos realizar ejercicios en planos inestables, tanto en bipedestación como en sedestación, en aquellos pacientes que requieren aumentar ese control de tronco pero no son capaces de mantener una bipedestación. Pues eso es un criterio muy interesante para como trabajo para estos pacientes. El punto más fuerte que distingue a este dispositivo, este posturógrafo dinámico, es la evaluación. Además de los ejercicios y poder ser una herramienta de tratamiento, nosotros podemos monitorizar objetivamente todos los datos relativos al equilibrio del paciente, aislando ese sistema somatosensorial, ese sistema vestibular y ese sistema visual, de tal forma que nosotros podemos determinar en qué momento cojeamos más, ¿no? Si tenemos que trabajar ese sistema vestibular y somatosensorial aislando el sistema visual, o si tenemos que trabajar planos inestables para poner más en jaque ese sistema vestibular. Y bueno, en resumen, pues vamos a poder tener un análisis muy exhaustivo, como vamos a ver más adelante con el Silver Index. Como he dicho, el UNOVA es un dispositivo muy versátil que se adapta a población geriátrica, a pacientes neurológicos y a pacientes desde la esfera de traumatología, así como sujetos sanos, deportistas que están readaptándose al ejercicio que están entrenando. Y bueno, pues podemos abarcar cualquier tipo de estructura relacionada con el equilibrio, con la marcha y con el control axial de tronco. Podemos enfocar el tratamiento hacia tobillo, rodilla, cadera. Podemos enfocar el tratamiento hacia control del tronco o a generar una sinergia con eso, en equilibrio reactivo. Este sería un informe que nos da tras 20 minutos de evaluación con el Silver Index, como comentábamos antes, en el cual después de hacer esa prueba de equilibrio estático, equilibrio dinámico, transición de estar sentada de pie, 6 metros de caminata y equilibrio reactivo entre otros, pues conseguimos este informe, ¿vale? Nos va a decir cuánto porcentaje de riesgo tenemos de caernos y además nos va a sugerir una serie de ejercicios específicos para ese paciente que podemos tratarle a partir directamente desde el propio dispositivo, porque nos va a indicar la dificultad que nos sugiere y nos va a indicar dónde podemos encontrar estos ejercicios para únicamente tener que localizarlos, darle al play y trabajar eso con los pacientes. Una de las grandes metas, sobre todo en pacientes neurológicos que han sufrido un accidente cerebrovascular, es ganar fuerza, rango de movilidad y función en la mano. Para ello tenemos el Glorea Sinfonía, que es un dispositivo que está diseñado específicamente para eso, para poder generar esos cambios en esas variables. Glorea Sinfonía es un guante robotizado que nos permite realizar tanto ejercicios pasivos como activo asistidos. En pacientes que tienen mayor capacidad de movimiento podemos directamente ubicar solo el guante con sensores y poder convertir la rehabilitación en juegos, pero aplicando ese principio terapéutico de esa ganancia de fuerza de prensión manual. Con el Glorea lo que se ha visto es que podemos conseguir un aumento de la destreza manual en test funcionales, reducción de espasticidad, aumento del rango de movilidad activo y pasivo y aumento de la fuerza de prensión de pinzas, entre otras cosas. El objetivo de Glorea Sinfonía es combinar terapias. No solo es realizar lo que sería la terapia física de esa movilización del miembro superior, sino combinarlo con un ejercicio de lateralidad, combinarlo con ejercicio de imaginería motora, observación de acciones. Como veis en la pantalla aparece una representación de la mano. Y tenemos otro tipo de función, como puede ser la terapia bilateral, en la que mediante una terapia espejo dinámica podemos reproducir los gestos de la mano sana en la mano afecta, haciendo que pues ambas se vean implicadas en el tratamiento y utilizándolo como vector para rehabilitar esa mano afecta. Aquí veis el aspecto que tiene el dispositivo. Aquí a la derecha tenemos la unidad desde donde salen los actuadores mecánicos que nos van a limitar nosotros la extensión máxima del paciente. Nosotros desde ahí vamos a
a ajustarlo para mantener la extensión máxima del paciente y una vez ahí, desde el propio software, desde el botón de ajustes, vamos a personalizar hasta qué momento de flexión queremos conseguir con el guante robotizado. Aquí en este tótem tenemos apilados todos los guantes sensorizados, desde las tallas más pequeñas hasta las tallas más grandes. Y aquí, como podemos ver, estamos con el miembro superior en un soporte dinámico, el cual podemos ajustar para que nos ingravite más o menos el miembro superior y poder trabajar en la mesa de trabajo. Además de Glorea Sinfonía, contamos con otro dispositivo que no es un guante, sino un sensor que nos va a detectar el movimiento de la mano o el brazo en función de cómo lo configuremos. La idea es fomentar la adhesión del paciente al tratamiento a partir de un gesto o una sucesión de movimientos que a nosotros nos interesen. Nosotros podemos ver en esta imagen dos ejercicios diferentes que nosotros podemos configurar para que el personaje se vaya hacia un lado haciendo desviación cubital o radial, o haciendo supinación o pronación, o llevando directamente el brazo hacia los lados. Del mismo modo, en el de abajo nosotros podemos configurarlo para que haya más o menos flexión de dedos para coger los objetivos y dejarlos en la base. Y bueno, en resumen, pues nosotros podemos personalizar los juegos en base a las preferencias del paciente para adaptarlos lo máximo posible a lo que le motive y a lo que le venga bien. Esta sería una mesa de trabajo del Glorea Aria, también sirve la del Glorea Sinfonía. Como veis, aquí tenemos el sensor y aquí también tenemos el soporte de brazo dinámico. Cabe especial mención que esta mesa se puede levantar para trabajar lo mismo que estamos trabajando en sedestación en bipedestación. Avanzando con las nuevas tecnologías para rehabilitación, en pacientes que pues, tienen complicaciones para la marcha, el EXO es una opción muy interesante como herramienta de trabajo para mejorar esa simetría de pasos, para mejorar esa longitud de paso, esa altura de paso y para dar seguridad al paciente y mejorar su marcha, ¿vale? El propósito con el que se utiliza el EXO pues es un poco lo que acabamos de mencionar. Aumentar sobre todo esa fuerza en miembros inferiores y reeducar esa marcha en esos pacientes que no caminan o que están rehabilitando después de pues, un evento cardiovascular o inclusive un evento postquirúrgico. Tenemos tres grandes modos que podemos utilizar con el paciente con el EXO. Tendríamos el primer modo, que sería modo máxima, pasos pasivos en los que el paciente va a aprender a realizar ese gesto de marcha y es muy interesante para eso, para reeducar marcha y para reducir espasticidad. El segundo modo sería el modo adaptativo, en el que el robot se adapta a la fuerza del paciente, ayudando lo mínimo necesario. Y el tercer modo sería el modo de parámetros fijos, en el que nosotros le ponemos un techo al esfuerzo que le solicitamos al EXO, le decimos que no vaya a hacer más de esto y el paciente tiene que asumir eso y tiene que realizar el movimiento. Nosotros le habremos parametrizado una altura de paso, una longitud de paso y un tiempo de balanceo. Entonces, todo lo que se aleje de esa altura de paso, si queremos lanzar el paso recto y no queremos subir el paso, eso el EXO lo va a resistir y solo va a proponer, solo va a facilitar la estrategia de paso como nosotros lo hayamos predeterminado. Si queréis más información acerca de esto, se explica mucho más detallado en el vídeo que tenemos solo de EXO. Y bueno, ¿qué ventajas, qué beneficios podemos esperar? Pues los beneficios inherentes a estar caminando y a estar en bipedestación, ¿no? Estamos hablando de cambios a nivel metabólico, estamos hablando de cambios a nivel cardiorrespiratorio, por supuesto, cambios periféricos en relación con la fuerza de miembros inferiores. Ya hay evidencia científica que nos demuestra que se llevan a cabo cambios neuroplásticos adaptativos en la marcha, se cambian los patrones de activación electromiográfica y se acercan más a la fisiología, al patrón fisiológico. Y bueno, lo dicho, si queréis más información acerca del EXO, tenemos un vídeo que exclusivamente habla de eso.
Y continuando con las nuevas tecnologías para rehabilitación, presentamos también el Bike Around. Bike Around es un dispositivo de Camanio Care que si tuviésemos que resumirlo en pocas palabras, pues es una unidad de pedaleo conectada a una aplicación que se ha desarrollado para que a partir de Google Street View pues pueda replicar la sensación de estar pedaleando por cualquier calle que se haya registrado por Google Maps y ofrecernos esa sensación de inmersión dentro de esta misma. Este dispositivo se ha diseñado exclusivamente para aquellos pacientes de población geriátrica que tengan esa movilidad reducida y que se pretenda pues, bueno, acceder a esa terapia de reminiscencia en la cual estamos combinando esa actividad física, ese ejercicio físico con ejercicio cognitivo. Y bueno, lo mismo, os animo a que veáis el vídeo con más detalle que tenemos de Bike Around. Así a grandes rasgos, pues tendríamos el Bike Around Screen, el cual, como veis, es el de la izquierda, estaría directamente conectado a una pantalla, y en la derecha pues tenemos el Bike Around Dome, que es una cúpula y requiere menos luz, una habitación con menos luz y un poquito más espacio, pero nos ofrece una visión más inmersiva en la tarea. Continuando con las nuevas tecnologías, esto es una pantalla para realizar ejercicios cognitivos combinados con terapia ocupacional, fisioterapia, neuropsicología o inclusive logopedia, que se llama BEATS. Este dispositivo lo que va a hacer es integrar esa doble tarea, esa terapia física y esas tareas de seguimiento visual y ejercicio cognitivo en diferentes tamaños de pantalla. Aquí vemos esa pantalla pequeñita en la cual se puede acceder perfectamente desde la silla. Y aquí en esta imagen podemos ver el tamaño grande de la pantalla, que también incluye otros tipos de ejercicios y bueno, desde el cual pues se puede trabajar de una forma bastante accesible pues ejercicios cognitivos, convirtiéndolos también en juegos. Además, esto es un dispositivo que no solo nos permite realizar tratamiento, sino que también es una herramienta de evaluación y de seguimiento del paciente. Nosotros vamos a obtener en cada usuario el tiempo de reacción y unas variables específicas dentro de cada ejercicio que nos van a indicar cómo estamos progresando. Como he comentado, hay actividades específicamente diseñadas para trabajar desde la fisioterapia, ¿vale? Tratamiento de resistencia, entrenamiento de equilibrio y terapia vestibular. Del mismo modo, también tenemos una opción, algunos ejercicios destinados para esa terapia ocupacional, en el cual se va a trabajar también el rango de movimiento, esos ejercicios de alcance y la planificación motora. Y por supuesto, desde la logopedia y desde la neuropsicología, de que estos ejercicios, muchos de ellos salen de clúster de test desde la esfera de la neuropsicología. Continuando, pues este es un dispositivo, RIA Metrics, que básicamente nos da acceso a poder trabajar de forma telemática con el paciente. Gracias a la Kinect nos va a detectar con sensores pues, los movimientos, y hay diferentes juegos que están directamente orientados hacia este tipo de pacientes y que nosotros también podemos personalizarlos para ajustarlos a la medida del paciente. Desde casa nos va a facilitar un feedback y un calendario de cumplimiento de los ejercicios y bueno, y vamos a poder trabajar esas actitudes físicas. También hay ejercicios cognitivos y lo más importante es que podemos dar pie a rehabilitación a aquellos pacientes pues, que están en casa. Como comento, es un dispositivo que utiliza la Kinect bueno, y todos los ejercicios están diseñados por clínicos en una labor multidisciplinar entre clínicos y ingenieros y neuropsicólogos. Continuamos con Motore, que es un dispositivo de HumanWare
Motor es un robot para miembro superior, para la rehabilitación sobre todo de la región proximal del hombro, en el cual pues lo vamos a poder utilizar como herramienta de valoración tanto de fuerza como de rango de movilidad. De estos dispositivos también tenemos un vídeo más exhaustivo. Si queréis, podéis pedir acceso y os compartimos ese vídeo. El principio de este dispositivo es la adhesión al tratamiento, así como constituir una herramienta de evaluación muy importante para ese pre-post del paciente. Nosotros tenemos una gama muy amplia de videojuegos con este dispositivo que nos permite eso, encontrar lo que más motiva al paciente y poder adaptarlo con diferentes resistencias o asistencias o modificando un poco el entorno del videojuego para que esté adecuado a las características de nuestro paciente. Podemos facilitar movimientos pasivos, podemos solicitar movimientos activos asistidos o incluso podemos resistir movimientos en los diferentes juegos que tenemos. Y aquí a la derecha podemos ver una imagen de pues un ejercicio de evaluación. En este caso podríamos ver, aunque esto es una gráfica, tendríamos resultados también cuantificados en kilos y podemos ver hacia dónde se ha ejercido la fuerza y en qué recorrido tenemos que trabajar para poder incrementar un poquito esa fuerza del miembro superior y orientar esos ejercicios con el mismo dispositivo. Como nos podemos imaginar, los objetivos con este dispositivo es aumentar el rango articular, aumentar fuerza y los beneficios inherentes al ejercicio, ¿no? Que sería la reducción de edema y la analgesia. Esto es un dispositivo que está diseñado para ser utilizado de forma segura y que lo podemos utilizar tanto en pacientes de origen neurológico como pacientes de origen traumatológico. Continuando con los dispositivos, tenemos aquí Ultra, un dispositivo que en este caso no está motorizado y está diseñado para pacientes que tienen un poquito más de control proximal de miembro superior. Podemos hacer ejercicios también en el mismo plano que el Motore, solo que nos va a dar la posibilidad de trabajar en un plano tridimensional y poder trabajar soportando, asumiendo nuestro peso de nuestro propio hombro, ¿vale? Los objetivos son similares a los del Motore. La adhesión al tratamiento a partir de la gamificación y poder tener también un proceso de evaluación después de cada ejercicio para hacer un seguimiento de que del paciente se está progresando o no. Y bueno, los objetivos son similares. El aumento del rango, en este caso sobre todo el rango activo, fuerza, reducción de edema y analgesia. Del mismo modo podemos adaptar los ejercicios al paciente. Continuando y en línea con los tiempos de confinamiento que ya estamos empezando a tener de forma asidua, Rehab es un dispositivo para poder telerehabilitar. Consiste en un maletín que se llama Lynx. Es un maletín bastante accesible, bastante pequeñito, que nos va a conectar con una aplicación que nos va a dar un feedback y nos va a hacer un seguimiento del cumplimiento de los ejercicios que hemos pautado. Por un lado tenemos el Lynx, que nos va a ayudar a hacer una evaluación en ejercicios de rango de movimiento, y por otro lado tenemos el Dynamo, que nos va a permitir realizar esos ejercicios de una forma correcta con ese seguimiento y además nos va a permitir generar una ventana entre paciente y terapeuta, ya que el terapeuta disculpa, tiene acceso a ver los ejercicios que hace el paciente y a ver cómo los ha ejecutado, y también va a haber como una ventana de comunicación directa si sucede algún problema a lo largo de los ejercicios o si hay alguna duda. Y bueno, ¿qué ventajas aporta Rehab? Para el paciente, pues el más interesante para nosotros es esa adherencia al tratamiento. Sabemos que muchas veces esos ejercicios que se prescriben para casa no se están cumpliendo, o que no hay una plataforma suficientemente bien elaborada como para poder hacer ese seguimiento, y entonces muchos se pierden por el camino.
y bueno, esa reducción del tiempo de recuperación y el poder tener una ventana de comunicación directa y esa seguridad que da el poder tener ese feedback por parte de la aplicación y por parte del terapeuta. En relación con las ventajas de los profesionales sanitarios, pues bueno, podemos personalizar con mucha más rapidez y mucha más facilidad los ejercicios. Al tener una biblioteca de ejercicios es muy fácil la forma de prescribirlos y de parametrizar la dosis y bueno, y el poder monitorizar y hacer el seguimiento exhaustivo, corroborar que se están haciendo los ejercicios. Eso es un cambio bastante significativo. Y bueno, a nivel de ventajas que podemos encontrar en los centros de salud es ese aumento de productividad y en el medio plazo esa reducción de costes y tratamientos efectivos. Y bueno, una vez habiendo explicado todo esto, evidentemente hay dispositivos que van a ser más compatibles en función del centro, ¿no? Para ello, pues bueno, hay soluciones que pueden abarcar diferentes dispositivos que hemos mencionado, que se vayan a orientar en base a pues las diferentes características que tenga el centro. Por ejemplo, si el objetivo, ¿no? Fuese pues ese fortalecimiento, esa rehabilitación de miembro superior, pero manteniendo esa rehabilitación cardíaca y tratamiento cognitivo, pues esta combinación de dispositivos pues podría ser interesante, ¿no? Para abordar pues de una forma completa esa patología de carácter cognitivo y esa dinapenia y sarcopenia. Si queremos hacer todavía un abordaje más completo, pues el tratamiento podría incluir ese glorea, ese exoesqueleto de mano, en pacientes que igual tengan también más patología o simplemente el propio sensor, así como el BITS. Si el objetivo es, pues bueno, hacer un abordaje tal vez un poco más completo y trabajar con pacientes pues, con con un poco más de complejidad. Si lo que planteamos es un abordaje en el que queremos una evaluación exhaustiva y queremos evaluar ese riesgo de caída y abordarlo un poco desde esa dirección y trabajar eso, la condición física, también reducción de esa dinapenia y esa sarcopenia, pues introducir el UNOVA dentro de ese centro, pues probablemente sería una solución muy interesante, ya que podría haber un registro entre el pre y el post de los pacientes y a lo largo de su tratamiento se podría poder evaluar si ha habido cambios, si ha habido mejoría en ese riesgo de caída y eso al final son datos objetivos ya validados que son bastante interesantes. Y bueno, el abordaje global con nuevas tecnologías para rehabilitación, al final esto implicaría pues un centro en el que pues hay pacientes muy heterogéneos y a los que se les va a dar un abordaje mucho más completo en pacientes que en definitiva pues son como hemos comentado de más difícil manejo, que también hay pues muchos centros en donde pues este sería el abordaje más indicado. Y bueno, ya habiendo puesto en contexto un poco todos los dispositivos y todas las posibles soluciones, pues por supuesto estamos disponibles para cualquier duda, cualquier consulta y nada, y información relativa a estudios de los dispositivos que hemos comentado, también nos la podemos compartir sin ningún problema. Muchas gracias.